Ayer empezamos a ver un tema delicado en la época de Nidá, que es cuando el hombre o la mujer están enfermos. Entonces dijimos de que en un principio el hombre y la mujer ciertamente no deben mantener ningún tipo de contacto físico directo, y vimos en el transcurso de los Shurim que también Jajamim fijaron los cercos, afilo cuando el contacto puede llegar a ser indirecto, también lo prohibieron para que no se llegue al contacto directo y afectivo. Pero, por supuesto, aquí estamos hablando de un caso que es muy especial, que es una enfermedad. Entonces, aquí hay que diferenciar entre dos situaciones cuando el esposo está enfermo. Entonces, por supuesto, si el esposo está enfermo, pero de alguna manera se las puede arreglar sin la necesidad del apoyo de su esposa para levantarse, para acostarse, para sentarse, para lavarse, para cambiarse, entonces badai de que lo tiene que hacer solo y no puede recibir ningún tipo de apoyo. Puede recibir apoyo espiritual, pero no fuerza, levántate, ya, pero por supuesto no a nivel físico. O sea, pero si no, a veces estamos en un caso, enfermedad, accidente, alguna limitación que a veces puede ser momentánea, a veces puede ser constante, que tiene el esposo. Entonces, si realmente no tiene cómo arreglarse, en un principio estaría prohibido para la mujer de ayudar a su esposo, solamente en la única excepción de que no hay otra persona o otro hombre que pueda tratar esa situación o ayudarlo en esa situación. Si hay alguna opción de que algún otro familiar pueda ayudarlo o algún compañero, algún amigo, y afilo si es necesario y si está en la posibilidad de esa familia o de esa pareja de poder recibir el servicio de alguna persona, paga para poder ayudarlo, entonces lo que corresponde es hacerlo de esa manera, o sea, pagando para que una persona ayude. O sea, si no hay esa opción tampoco, y no hay quien ayude al esposo en esa situación, y no hay dinero, entonces el hombre, la persona no tiene que entrar en deudas y pedir prestado dinero, etcétera, sino que, como no nos queda de otra, entonces se le va a permitir como última opción a la mujer de ayudar a su esposo en este caso. O sea, ¿qué se permite? Se permite las cosas básicas como levantarlo, ayudarlo a acostarse, ayudarlo a caminar si necesita, y todas esas cosas que básicamente son las más básicas para poder hacer algo. ¿Qué? Pero sí tienen que tener un gran cuidado, en este caso la mujer, de no tocar directamente el cuerpo del esposo. Si hay ropa, entonces es la ropa. Si tiene que tocarla, ayudarlo con la mano, entonces que ponga alguna vestimenta o guantes o alguna cosa. Y a pesar de que este contacto aparentemente no es un contacto afectivo, o sea, es un contacto necesario para ayudar, entonces volvemos siempre a lo mismo. Por cuanto que el contacto físico puede llevar a el sentir afectivo de tocar un cuerpo al otro, la mujer al hombre, entonces por ese motivo es de que hay que tener mucho cuidado de que no se toque directamente el cuerpo del cónyuge. ¿Okay?
O sea, a pesar de que en este caso extremo se permitió a la mujer de ayudar a su esposo cuando está enfermo, hay ciertas cosas que de cualquier manera se tiene que tratar de cuidar, de no hacer, que ya son cosas más, por supuesto, íntimas y afectivas. Es como lavar partes del cuerpo, o de, por ejemplo, hacer la cama enfrente de él. O sea, son cosas que básicamente ya, como dijimos, llevan a un afecto mucho más profundo, y por eso no se permitió esto, sino realmente en una situación que no queda de otra. O sea, como dijimos, aquí podemos decir que hay dos niveles o tres. El primer nivel es tratar de hacerlo por medio de otra persona. Si no existe esa posibilidad, entonces las cosas básicas que no son básicamente afectivas se pueden permitir con un cierto tipo de interrupción. Si se necesita tocar una parte directa del físico, y después hay cosas que en realidad ya son directamente de una relación más afectiva, y eso básicamente se debe cuidar de cualquier manera. Ahora una pregunta. ¿Qué? Déjame terminar. Y esto, Badai, estamos hablando de Afilu, un enfermo que no está en sakaná, que no está en peligro. ¿Y por qué se permitió? Al fin y al cabo, porque básicamente el contacto que está prohibido mideoraita de la Torá es tocar el físico del cónyuge, básicamente para tener un cierto nivel de satisfacción. O sea, si una persona toca por tocar, o sea, pero no tiene básicamente el sentir del afecto y del amor y demás, entonces eso posiblemente no estaría prohibido según la Torá. Y verdad que en una situación como la de la que estamos hablando, ¿sí? el contacto no se hace por afecto, se hace por necesidad. ¿Qué? Entonces, si uno no va a tratar al enfermo que afilu que no está en peligro, entonces Ulay Tafka va a llegar a una situación de peligro. Entonces, por eso Jajamim, en este caso extremo, realmente permitieron con las condiciones que dijimos. ¿Qué? Ahora, un enfermo que su actividad sexual está nula, una persona vegetativa, una persona en coma, o un caso así. ¿Qué? Azulay ahí puede ser diferente, a pesar de que el contacto, según la halajá, es jibá. En el momento que hay contacto físico y uno tiene satisfacción al tocar, entonces eso ya básicamente está dentro del isur. Sí, Afilo que no haya, eso no va a mantener mejor la relación. Quizás Bueno, la mujer tenga placer y con tocarlo tenga placer, será un isur para ella. No, pero él también Ulay tiene placer. Ulay no puede practicar o realizar el acto propiamente dicho, pero Ulay sí tiene satisfacción. Sí, como cosas así, no es verdad. Eso posible, eso además que sin coma ya es sakaná, es otra cosa. Akshab. Si la enferma es la mujer, entonces aquí el isur, la prohibición es más grave. ¿Por qué? Porque por cuanto que el que está sano es el hombre, si él va a tocar a su esposa, entonces ahí tenemos un temor mayor a que el yetzer, el instinto sexual íntimo del hombre, se despierte y lo lleve a la avera. A pesar de que esto puede llegar a suceder también con la mujer, pero en este aspecto la mujer, si ella es la que está sana y el hombre el que está enfermo, entonces tenemos menos temor de que pueda llegar a suceder algo, y por eso en esta situación hay que tener todavía más cuidado, cuando el que está sano es el hombre y la que está enferma es la mujer. Y por eso, en un principio, a filo que no haya quien ayude, el hombre no debe tocar a su esposa
como en los ejemplos que dijimos antes, de levantarla, de acostarla, de apoyarla, afilo con la interrupción de un beget, afilo con la interrupción de una vestimenta sin tocarle directamente su cuerpo. Como van, que es una gran mitzvah y una gran obligación de ayudar a la esposa en todo lo que ella necesita, mientras no necesite directamente o no sea tocando directamente su persona, traerle comida, servirle, limpiar, lavar todo lo que, ordenar, todo lo que sea. Y por supuesto que también trate de limitarse en aquellas cosas que otra vez pueden llevar a la jibá, al afecto o a una cercanía más íntima, que no sean cosas necesarias absolutamente para el enfermo. ¿Okay? Afilo que no sea algo que le exija directamente tocar al enfermo. Pero si la mujer está en una situación que necesita de una manera urgente la ayuda de su esposo y que le va a exigir de alguna manera tocarla, afilo que otra vez no sea directamente sino por intermedio de una vestimenta, y bemet no hay quien pueda ayudar, afilo pagando, afilo teniendo una persona que se la pueda contratar para poder ayudar en esta situación. Entonces aquí hay una discusión entre el Ramá y el Shulchan Aruch. El Ramá, que básicamente es de acuerdo a cómo se dirigen los Ashkenazim, lo permiten cuando no queda de otra. Pero también los que van de acuerdo a los psakim del Shulchan Aruch, de básicamente los Faradim, Besha'at Dacha Gdolah, en una situación muy extrema, entonces se apoyan en la opinión del Ramá y lo permiten. ¿Qué? Y a pesar de que nosotros dijimos de que tocar a una mujer nidá teóricamente está dentro del concepto de Yeharek Be'al Ya'abor, de que la persona en el Isur de Giluy Arayot, de adulterio, que es el contacto con una mujer prohibida para él, y en este caso su mujer mientras tanto está en esa situación, y tendría que entregar su vida y no transgredir el Isur. Entonces, como ya explicamos, todo esto es dafka cuando el hombre tiene intención de tener satisfacción del contacto físico. Pero si el hombre tocó a la mujer pero no tuvo ninguna intención de tener satisfacción, sino que básicamente lo hace por una necesidad o por una situación especial como la que estamos hablando ahora, entonces el isur ya es un isur de Rabbanán. También está asur tocar, afilo que sea necesario, pero es de Rabbanán, es de Jajamim. ¿Okay? Entonces, en caso de enfermedad, los Jajamim fueron, Monagid, más flexibles, menos exigentes, y lo permitieron. Entonces, vemos aquí que todo esto está basado en el hecho que el isur no es de Oraita. O sea, si bemet la prohibición fuera un isur de la Torah, ¿qué mal hace? No se puede. ¿Sí? Una persona no puede pasar un isur Torah porque está enfermo. A no ser que sea pikuach nefesh. A no ser que sea mamash, peligro de muerte. ¿Qué? Por ejemplo, en Shabbat, una persona que está enferma puede pasar por ciertos isurim de Rabbanán. Sí, por ejemplo, en Shabbat la persona no puede pedirle a un no yehudí que le haga una melajá. Stam caja. No le puede pedir cocíname la comida o préndeme la luz. Un jolé she'en bo sakana, un jolé que no está en peligro de muerte, pero está enfermo, está en la cama, tiene gripe, está con una fiebre alta. Entonces, Jajamim le permitieron y dijeron, en este caso no hay el isur de amiral enochri, de decirle algo al no yudí que haga una melajá, un trabajo prohibido para ti. ¿Por qué? Porque es de Rabbanán. Pero no se le va a permitir al yudí él mismo prender el fuego si está enfermo. ¿Por qué? Porque si es isur de la Torah, no te podemos permitir a ti, a filo en caso de enfermedad, de pasar por este isur. Entonces yo creo que algo semejante es aquí.
Si fuera Isur de Oraita tocar a la mujer, afilo que no tenga ningún tipo de satisfacción, entonces hay malazo. No hay lo que hacer. Otra vez, cuando hablamos de Jolesh en Bosakana, un enfermo que no está en peligro. Entonces, ¿por qué Bejolofen permitieron Jajamim? Porque Bemet aquí el contacto no es de Jibá, o sea, la señora está enferma, el señor está enfermo, entonces el contacto es Bemet para cuidar, para ayudar. Y por eso, Bemet, aquí hay que tener mucha irat shamay. ¿Por qué? Porque bueno, aquí que el hombre ayuda a su esposa, pero mientras tanto quiere tener también... ¿No? Que aprovechar mejor. Entonces ahí es de Baya Gdola, porque ahí puede llegar a pasar el Isur de Oraita, de no tocar físicamente a su esposa Nida. O sea, Kamuban, de que si estamos hablando de un enfermo que está besakaná, que está en peligro, ahí prácticamente no hay limitación. O afilu un jolé que puede llegar a estar en sakana, que puede llegar a estar en peligro. O sea, Ulay ahora Mamash no está en peligro, pero si no se le va a ayudar, puede empeorar su situación y llegar a entrar en una situación de sakaná. Entonces, ahí, bueno, otra vez, las cosas necesarias, básicas, ahí se van a poder permitir ya con mucha más tranquilidad. Ya, esto como bueno incluye el tema del médico. Por ejemplo, si el esposo él mismo es doctor y él mismo puede tratar el caso de su esposa, entonces otra vez no por el hecho de ser médico se le va a permitir algo que se le permite a uno que no es médico. Entonces está prohibido a un esposo médico de tratar a su esposa en la época de Nidá, mejor que lo trate otro doctor y Monagit, que normalmente eso es lo más aconsejable, ¿sí? No que normalmente el hombre, la mujer puede confiar en su esposo, pero normalmente la mujer quiere en esos temas más íntimos y de enfermedad, quiere que lo trate otra persona. ¿Qué? Medio. Va que están peleados los dos. ¿Qué? Pero Kamuman, otra vez, si no hay otro doctor, si eres el único que está ahí o el único que la puede ayudar y es alguna urgencia, entonces si hay peligro en su enfermedad, entonces va a dar de que su esposo puede hacer todo lo que sea necesario para curarla y para salvarla. Pero otra vez, tratando de lo mínimo necesario de tocar y de manipular. Que lo haga por medio de una vestimenta, etcétera. Para terminar con este capítulo, hay ciertas cosas que la mujer en la época de Nidá debe cuidarse. Hay quienes dicen que no visite el cementerio en la época de Nidá. Algo al Picabala, Ruach Ra'á, hay un espíritu negativo en el Bet Akbarot, ¿no? Entonces depende, eso es más minag. Nunca va, mejor. Pero afirmo los que dicen que sí se va al cementerio, entonces en la época de Nida hay que cuidarse más. Y otra vez al Piazot, esto es de acuerdo a la Kabbalah. Y por eso Bemet hay mujeres que Bijlal no van o tratan de ir lo menos posible al cementerio. ¿Qué? Porque que hay algo que las puede llegar a dañar a nivel ya más cabalístico. La mujer Kamumán tiene toda la obligación y todas las mitzvot que tiene una mujer en la época que está teorá, que está pura, también en la época nidá. O sea, la mujer tiene la mitzvah de hacer tefilá y de hacer brajot y de hacer todo lo que hace normalmente. Y pueden ir al Betakneset y no tienen ninguna limitante.
Hay quienes dicen que si está mamash en los días del flujo, hay quienes dicen que no vaya al Bet Knesset. Pero otra vez, esto ya es más asunto de cómo se sienta, cómo está. Pero creo que también hizo por la época también, ¿no? Por la época, porque hoy hay ese, no sé cómo se llama eso en español, ese panuelo de niños no hay por qué para mujeres. No. Que yo creo que el problema de mujer que está en realmente pero más que baja la sangre. Sí. Yo creo que el problema es porque podría pasar eso en vez de podría así manchar la ropa o... No. Pero aquí No, pero otra vez, esto no es mamá shalaja, esto es minak. O sea, hoy en día las mujeres tienen sus herramientas para que no se ensucien y para que se mantengan limpias, ¿ves? Todo esto cada mujer tiene que ver si tiene algún minak que viene de su casa y si no, de averiguar cómo tiene que comportarse en estos días. Tov. Vamos a empezar a hablar de un tema muy importante, que es el tema de Prisha Samuch Leveset. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de que cuando la mujer tuvo el periodo, entonces durante toda esa época hasta que va a la mikve, incluyendo los Shiva Nekim, los 7 días de limpieza, tiene que cuidarse de todo lo que vimos hasta ahora. Allá. Hay en la halajá el concepto que se refiere a que monagit que la mujer tuvo su periodo y ahora está muteret, está permitida, fue a la mikve y pasaron un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Como van de que ese periodo regresa mensualmente, a no ser de que la mujer haya quedado embarazada o que ya haya llegado a una edad en la cual ya no tiene su periodo menstrual. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si mejor dicho, la mujer sabe que existe la posibilidad de que en tal día le vaya a caer la fecha de su periodo menstrual? ¿Hay algo así? ¿Existe algo así? Entonces, eso es lo que se llama Prisha Samuch Leveset. Zotomeret, Chazal nos enseñaron de que hay fechas que hay que tomar en cuenta. Que posiblemente la mujer, como en el periodo anterior vio en tal fecha o en tal día o en tal momento, eso puede volver a repetirse el mes que viene, en una fecha semejante. Y por lo tanto, en ese día, que Kamubán se tiene que calcular, y la que la tiene que calcular, la que la tiene que calcular es básicamente la mujer, ¿sí? Kamubán puede recibir la ayuda del esposo, pero ella es la que básicamente maneja toda esa cuenta. Entonces, en esos días, o día, que vamos a ver cuáles son, el hombre y la mujer deben mantener un cierto nivel de separación, no como nida mamash, pero sí básicamente de no mantener la relación íntima. O sea, nos dice el Talmud, ¿qué pasó? Que ya está agregando días en esa historia. Pero son los días que normalmente igual va a llegar su periodo, pero por las dudas, Dice el pasuk, Veizartem et bnei Israel mitumatan, y cuidarán a los hijos de Israel de su impureza. Amar Rabbi Irmía, dijo Rabbi Irmía, Masechet Nida, Azara li bnei Israel, este es un aviso a los hijos de Israel, sheifreshu min yeshoteyem samuch leveset, que se aparten de sus esposas cerca
del periodo. Vekama, ¿cuánto es cerca del periodo? ¿Una semana antes del periodo? ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutos. 1 hora. Amar Raba Oná. Dijo Raba una Oná. Más de Oná. Oná. Oná es o el día o la noche. Zotomeret. Bonagit, que según alguna cuenta que vamos a hacer después, la mujer tiene que ver, no sé, el próximo Yom Rishon, el próximo domingo, ¿sí? O sea, según el cálculo que ella hizo, le tiene que venir su periodo el próximo Yom Rishon en alguna de las horas de la mañana. No van a calcular exactamente cuál es la mañana, no, pero ella normalmente ve durante las horas del día, cuando hay luz. Entonces, el hombre y la mujer, durante todo ese día, esas horas del día, deben mantener separación y no pueden mantener relación con su esposa. Eso no es del día anterior. No, rega. La noche anterior y la noche posterior está permitido. Solamente durante ese periodo de Monagit, el día del domingo sería de 6 de la mañana hasta 7 de la noche, entonces tienen prohibido. ¿Está permitido? Más de 7 y 1. Porque la noche anterior no se hace. ¿Qué? Está prohibida. O sea, si no le vino el periodo, si no le vino el sangrado, entonces, ¿cómo va? Se hace un tipo de revisión. O sea, todavía no entramos en detalles, pero básicamente esa es la regla general. ¿Qué? La noche del día siguiente. Entonces, si durante todo ese día ella no tuvo el sangrado, entonces en la noche está automáticamente permitida sin ningún problema. La noche anterior y la noche posterior. Lo único que se prohíbe es lo que llamamos esa oná, esa parte de tiempo del día. ¿Qué? Y si ella, como dijimos, no tuvo sangrado y se revisó y encontró que estaba limpia, entonces va a poder volver con su esposo en la noche sin ningún problema. ¿Qué? Ya a veces puede ser al revés. Bueno, que la mujer acostumbra a ver en la noche. ¿Sí? Entonces, Bonagit, que ella tendría que recibir su periodo de acuerdo al Heshbon, a la cuenta que haríamos, Motzai Shabbat. ¿Sí? Cuando salen las estrellas o en la noche de Shabbat, del sábado en la noche. ¿Qué? Entonces, durante toda esa noche, desde que salen las estrellas, ¿qué? Hasta el amanecer, esa mujer no debe mantener relación con su esposo. ¿Qué? Allá, nosotros sabemos que el periodo de una mujer no es un día solo, son varios días. Entonces, nosotros no prohibimos todos esos días, que son los que, Bonagichi, si ella empezaría el sábado, le duraría hasta el miércoles. Entonces no prohibimos que el hombre y la mujer se separen desde el sábado, desde Motzai Shabbat hasta el miércoles. Solamente prohibimos el primer día, el primer momento que ella tendría que recibir el periodo. Y si no lo recibió, entonces después sigue normalmente hasta que le venga el periodo. ¿Entendido? ¿Qué? Pero con pregunta. ¿Qué? O sea, lo importante aquí es saber cuál es la primera oná, el primer momento. Que, como vamos a ver si es de día o es de noche, pero básicamente, dependiendo de la situación, eso es lo que tienen que cuidarse. ¿Qué? Ya fe.
Allá. Como en todo, hay mahmirim. Aquí como Caleb y Benjamín, que son mahmirim, que acostumbran a apartarse una oná antes. Sotomeret, básicamente 2 onot. No solamente la oná que va a haber, sino la noche anterior. Y si ven la noche, el día anterior. ¿Qué? Ya, pero como dijimos, según la halajá Meikar Adin, lo único necesario es la misma oná en la cual ella ve. Si es en el día, si es en la noche. Pero dice el Rav Mordechai Eliyahu que Ra'uy es bueno de leachmir y apartarse una oná antes, porque como hoy en día se debilitaron los cuerpos y el orden de los vestot, o sea, la palabra veset es el periodo, veset, vav samachtav, puede llegar a tener cambios y Ulay puede adelantar un poco el momento del periodo. Entonces hay quienes opinan de que correspondería no solamente separarse en el Beset mismo, en la oná misma, sino una oná antes de esa oná. ¿Qué? Ya nosotros vamos a ver que según la halajá tenemos 3 fechas posibles para que esto suceda, para que pueda llegar la fecha. Y esta jumra de leachmir una oná antes la aplicamos solamente en una de las 3. Ahí sí hay que cuidarse y no en las 3. Ahora vamos a aclarar el punto. Ya, esta mitzvah de apartarse en la fecha posible de que la mujer vaya a tener nuevamente su periodo, hay machloket si es de oraita o de rabanán. O sea, cuidar este día de no mantener la relación íntima en este día, ¿es de oraita o de rabanán? Le halajá, nosotros decimos de que es de rabanán. ¿Qué? Solamente en la misma hora de la Beset, o sea, cuando le tiene que llegar, no durante todo el día. O sea, nosotros dijimos de que si, por ejemplo, si la mujer, una git, como lo vamos a explicar también, hay mujeres que tienen reglas fijas. O sea, ellas siempre ven, después de 28 días, ¿sí? A las 11 de la mañana. ¿Ah? O sea, hoy en día eso prácticamente no existe. No solamente en el horario, sino tampoco en el día. Pero si una mujer tiene un periodo fijo, a filo en hora, entonces ulay la hora sí la consideramos como si fuera una prohibición o un cuidado que hay que mantener min Torah. Pero le maaseh, nosotros decimos que esta mitzvah de apartarse de la esposa y no mantener con ella relación en este tiempo es un isur de Rabanán, y el pasuk que trajo el Talmud para apoyarse en esta mitzvah es solamente una asmachta, o sea, no es un pasuk del cual se aprende directamente el isur, sino es como un apoyo, es una señal que la Torah nos da y que los Jajamim encontraron. Y así fijó el Shulchan Aruch. Achá. Como dijimos, tenemos una mujer que tiene Veset Kavua. ¿Qué quiere decir Veset Kavua? Cronometrado. Bediuk. Zotomeret, ella sabe exactamente cuándo le va a venir el próximo periodo. ¿Por qué? Porque es fijo. O sea, siempre llega en una fecha.
cada 4 semanas, cada 27 días, cada 32 días. ¿Qué? ¿Cómo se fija si la mujer tiene Beset Kavua o no? 3 veces. Si la mujer durante 3 meses tuvo el Beset en una fecha fija, entonces eso la transforma a ella en una mujer que tiene Beset Kavua, y durante los próximos meses va a tener que apartarse de su esposo en esa fecha exacta. ¿Y cuándo la deja de ser? Oh, ya fe. Tenemos diferentes tipos de Beset, no voy a entrar en eso porque es un poco complicado, pero básicamente para quitar la Kviut tienen que haber pasado otros 3 meses donde no vio en esa fecha. ¿Entienden? O sea, para fijar el hecho de que la mujer tenga un Beset fijo, tiene que haber visto 3 meses seguidos en la misma fecha o en la misma situación. Para quitar la Kviut tiene que pasar lo mismo, pero al revés. Pero lo que normalmente sucede en la gran mayoría de nuestras esposas es que la mujer no tiene Beset Kavua. Tiene más o menos Beset Kavua. ¿Qué quiere decir más o menos? Entre 28 y 33. ¿Qué? Están, digo un número, sí, pero más o menos. Sí, es muy raro que una mujer vea cada 20 días. Es muy raro que le tarde 40. Estoy embarazada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos cuándo puede ser que la mujer vuelva a tener el Beset si no tiene algo fijo? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cuáles serían las fechas posibles de que la mujer vaya a tener nuevamente su periodo cuando no hay algo fijo? Cuando es algo inestable. Media aritmética. No, di una opción. Cuando que la mujer tiene su periodo el día 14 del mes. No, ya fe. Entonces el próximo mes. ¿Cuándo? Entre 14, 3 a más, 3 a menos. Ya fe. Entonces vamos a ver. Jajamim dijeron hay 3 fechas posibles. ¿Cuánta es normalmente la duración de un mes? ¿Cuántos días? Un mes o 19 días. 3. Bueno, bueno, aquí que para este término son 30 días. 30 días. Eso es lo que llamaron Jajamim Oná Beinonit. O sea, es el término medio. Una mujer normalmente, si tuvo hoy el comienzo de su periodo, ¿cuándo le va a volver el próximo periodo? Exactamente después de 30 días. Entonces, por ejemplo, si una mujer empezó el periodo hoy, martes, ¿cuántos son 30 días después? 4 semanas al otro día, Zotomeret, miércoles. Entonces, una mujer bonagit que tuvo hoy el comienzo de su Beset, de su sangrado, entonces, la primera probabilidad, de acuerdo a lo que normalmente se maneja en los físicos de las mujeres, es de que el miércoles que va a venir dentro de 4 semanas, en ese día le comience el próximo flujo del próximo periodo. Entonces, en ese día, ¿cómo van? Dependiendo si fue en el día o en la noche. Entonces, la mujer y el hombre en ese día 30 van a tener que cuidarse de no mantener relación. Por eso le van en consideración que muchas mujeres tienen sus ataques de histeria, lo encuentras cercano de eso. No, eso, tu esposa no tiene esas cosas. Tu novia. Espero que no. ¿Y qué tiene que ver la histeria con...? La mujer que cambia su humor.
¿Y eso qué tiene que ver? Es lo kashur. Aquí estamos hablando de cuando... No serviría como señal porque tiene dolores. Está aburrido y enojado del mundo. Eso es otra cosa. ¿Cómo la mujer sabe si le llegó el periodo o no? Esa es otra pregunta. Eso es otro tema. ¿Cómo la mujer se enteró? Porque vamos a ver de que normalmente Kamumán la sangre sale totalmente fuera del físico, pero a veces la mujer siente cosas internas que Ulay le dan la pauta de que ya le empezó el periodo, a pesar de que Ulay la sangre le salga dentro de 2 horas. ¿Sí? Azulay, el hombre y la mujer ya no deben mantener relación en ese momento, no cuando vean que la sangre salió para afuera. Y Bemet así es la halajá. Hay que tener cuidado. Y como van, que cada mujer en eso se conoce, ¿sí? Aunque no siempre está segura 100%, pero normalmente la mujer se da cuenta que si tiene esos síntomas es de que, se vino. Entonces ese es el primero, Oná Beinonit. Acuérdense este nombre, Oná Beinonit, el tiempo intermedio, 30 días después de su último periodo. Y otra vez, cuando hablamos del periodo, hablamos del primer día que vio, no del último. ¿Sader? El primer día. Lo que fija, Benjamín, lo que fija en esto siempre es cuando empezó el periodo anterior, no cuando terminó. ¿Sader? La continuación, a filo que haya durado 5 días, 6 días, 7 días, no me importa. Lo que me importa es cuándo empezó. Y por eso es tan importante fijar el comienzo del Beset, para saber las consecuencias después en el próximo mes. Ya. El segundo es lo que dijo Caleb, es la fecha del mes. Y Kamubán, aquí hablamos de la fecha hebrea. Y por eso, Bezrat Hashem, no solamente ahora ya tienen que tener un calendario, sino que principalmente ustedes y las señoras tienen que tener un calendario hebreo. Kamubán, téngalo junto con el... ¿Qué pasa, Caleb? ¿De qué tal? A ver, ¿de qué tal? Reunión con los empresarios, compra del coche. ¿Qué? Para eso puede tener un calendario aparte, no tiene que estar mezclado con las demás cosas. Sí, para las reuniones y las salidas y trabajo que tenga un calendario, y para eso que tenga otro. ¿Sí? Entonces, hoy es 27 de Iyar. La mujer tuvo hoy su periodo. ¿Cuándo es la próxima probabilidad de que tenga su próximo periodo? ¿Qué fecha? El 27 de Sivan. ¿Qué? Muchas veces puede suceder que el 27 de Sivan o esa fecha sea exactamente 30 días después de lo anterior. Entonces, estas fechas muchas veces pueden caer juntas. O sea, ¿cuándo no van a caer juntas, Caleb? Pues no van a caer juntas. ¿Cuándo no van a caer juntas? Cuando el mes, por ejemplo, tenga en lugar de 29 días, tenga 30 días. Sea un mes más largo. Entonces va a haber una diferencia de un día entre las dos fechas. ¿Entendido? Entonces, esa es la segunda. Eso se llama, Pashut Meot, escuchen, Yom HaChodesh, el día del mes. Entonces tenemos Oná Beinonit y tenemos Yom HaChodesh. Yom HaChodesh es el día intermediario por la diferencia de los calendarios de un mes para el otro. ¿Cuál es el Yom HaChodesh? ¿Qué hablamos? No, Yom HaChodesh es la fecha. Es la fecha. Hoy es 27 de Iyar, 27 de Nisan. O sea, puede caer la misma fecha que la Oná Beinonit. Puede caer. 27 de Nisan. Para que venga en Tamuz, no va a ser 26.
No, Porque no. Nissan de 30 días. No, mejor. Koden Kol, eso es uno. Segundo, ¿quién dijo que va a haber el 27? Una va a haber el 28. O sea, esa es una fecha probable. Todo lo que estamos haciendo aquí son las fechas probables, pero la mujer puede haber antes o puede haber después. ¿Entienden? Ya fe. Y vamos a terminar con la tercera fecha, que esta es la más complicada. Esta se llama Aflagá. Aflagá significa que Bonagid, que la mujer, sí, ahora estamos en Iyar, ¿sí? El mes anterior, Nisan, ¿no? Ella, por ejemplo, en Nisan vio el 24 de Nisan. Y en Iyar le llegó el 27. O sea, ¿cuántos días hay del 24 de Nisan al 27 de Iyar? 30. Bueno, 33, 34 días. Beseder. Ya. Entonces vemos aquí que la mujer vio entre una y otra, le tardó 34 días. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que sucede el próximo mes? ¿Que cuánto le tarde? ¿Cuánto? 34 días. Ya fe. O sea, si la diferencia que hubo entre las últimas dos vestot, entre los últimos dos periodos fue de tal cantidad de días, quiere decir que es probable que cuando venga el tercero, la diferencia que haya entre el segundo y el tercero sea la misma diferencia que hubo entre el primero y el segundo. ¿Comprendieron? Que la tendencia es ser igual. Aquí ya no depende de los 30 días y tampoco no depende de la fecha. Aquí tomamos en cuenta qué pasó entre las últimas dos vestot, entre los últimos dos periodos. ¿Cuánto le tardó entre el 1 y el 2? ¿Le tardó 28? ¿Le tardó 31? ¿Le tardó 34? Entonces, puede ser de que eso es lo mismo que le dure entre el segundo y el tercero. Entonces, la mujer, por eso es muy importante que anote cada mes cuándo fue el primer día que tuvo su periodo, para saber estas tres fechas. ¿Cuándo va a ser el día 30? ¿Cuándo va a ser el día del mes? ¿Y cuánta diferencia hubo entre los últimos dos vestot, entre los últimos dos periodos? Porque Bonagid que anotó el último periodo, ¿sí? Entonces, si anotó el último periodo y se olvidó de anotar el anteúltimo, entonces va a saber cuándo es el Yom HaChodesh y cuándo es la Ona Beinonit, pero no va a poder saber cuál es la Aflagá. No va a poder saber la diferencia entre los últimos dos, porque se le olvidó de anotar el anterior. Tú pensabas que casarse era fácil, ¿no? No, casar es más fácil. Ya vi que Seguir que el problema. Mientras tanto parece complicado, después todo es costumbre. Todo es costumbre. Se va acostumbrando de Pashut. ¿Qué? Entonces, uno va a ver que la mujer de vez en cuando está haciendo algunas cuentitas por ahí, entonces las cuentas del banco las hace el esposo y las cuentas esas las hace el... No pensé que está economizando plata. No, ¿Qué? Entonces, Kamuban, y con esto quiero terminar, es claro, déjame salir, ya, ¿quién? O sea, Kamuban de que no, todas estas fechas no son fechas absolutas, no es como una persona, como una mujer que tiene, lo que dijimos, Kavua, tiene algo fijo. Son tres fechas probables, o sea, Jajamim dijeron, esto es lo más probable que le puede llegar a suceder a una mujer. O que vea como ven la mayoría de las mujeres en el día 30, o que vea en la misma fecha que vio en la fecha anterior, o que vea en la misma diferencia entre los últimos dos periodos.
Por eso, esas son las 3 fechas que hay que tomar en cuenta. ¿Qué? El amá, el día 30 es más jamur. ¿Por qué? Porque lo consideramos como si fuera una especie de Veset Kavua, una especie de periodo fijo. Porque como muchas mujeres ven cada 30 días, entonces en esto tenemos que ser un poquito más exigentes que en las otras 2 fechas. Y esto se va a manifestar en lo que dijimos anteriormente, en cuidar una oná antes. De cuidar, si ella vio en la mañana, entonces a los 30 días cuidarse no solamente en la mañana, sino en la noche anterior. Y si vio en la noche, cuidarse también en la mañana anterior. Entonces, este es el tema en general y después vamos a entrar un poquito más en detalle.